Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo realizar un análisis de regresión utilizando el módulo de Seaborn. Pero bueno, vamos a necesitar en realidad tres módulos. Vamos a empezar importándolos. Vamos a importar primero el módulo Pandas. Vamos a importarlo con la abreviatura PD. Después vamos a importar el módulo NumPy. Vamos a importarlo con la abreviatura NP. Y por último, vamos a importar el módulo Seaborn. Sí, vamos a importarlo con la abreviatura SNS. SNS. Bueno, vamos a darle play para que nos importen nuestros módulos. Ya están importados. Ahora vamos a obtener nuestros datos. Vamos a utilizar unos datos que están, digamos que precargados en el módulo Seaborn. Para esto vamos a generar una variable y le vamos a poner tips igual. Entonces del módulo Seaborn de SNS, este Seaborn, lo estamos importando con esta abreviatura. Vamos a poner punto y el método se llama load dataset. Entonces adentro del paréntesis, entre comillas, vamos a poner el nombre del dataset. El nombre del dataset es tips. ¿De acuerdo? Vamos a darle play. Ok, entonces bueno, esta es la información con la que vamos a trabajar. Es un dataset muy sencillo. Tenemos 244 filas y 7 columnas. Y la información es referente a un estudio de las propinas, es decir, cuánto se le da como propina a un mesero después de haber consumido algún alimento en un restaurante. Entonces, las variables que tenemos es lo que fue la cuenta total, lo que se pagó por toda la cuenta, que está en dólares, $16.99, $10.34, y lo que se dejó de propina. Entonces, por ejemplo, para esta cuenta de $16.99 se dejó una propina de $1.01. La persona que pagó, de qué género es, si es masculino o femenino, si fuma o no fuma, el día de la semana, Sunday, Saturday, Thursday, y si fue, a qué hora fue, si fue para cenar o fue para la comida, ¿no? El lunch o el dinner. Y por último, está una variable que tiene que ver con el número de personas que ocuparon la mesa. Si fueron dos personas las que consumieron una cuenta de $16.99, o si fueron cuatro personas las que consumieron una cuenta total de $24.59. Entonces, esta es la información con la que vamos a estar trabajando, con la que vamos a realizar nuestro análisis de regresión. Lo que vamos a realizar es, vamos a determinar si existe, digamos, una correlación entre el total de la cuenta y la propina, ¿no? Entonces, quizás la lógica nos diría que entre mayor sea la cuenta, esperaríamos una propina cada vez más grande. Entonces vamos a realizar un análisis de regresión para estas dos variables. Vamos a ajustar un modelo lineal y para esto vamos a abrir una nueva celda y vamos a utilizar el módulo Seaborn. Entonces vamos a poner cns punto y el método que vamos a usar se llama regplot, como de gráfica de regresión, y vamos a especificar dentro del paréntesis el valor de X y el valor de Y. Entonces, como valor de X vamos a poner el total de la cuenta. La variable se llamaba total bill. Vamos a poner coma y después vamos a especificar en el eje horizontal o en el eje Y cuál es la variable que vamos a utilizar. Entonces, entre comillas vamos a poner la variable tip. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a especificar de dónde vamos a obtener los datos. Los datos los vamos a obtener de esta variable que cargamos aquí de tip. Aquí no lo vamos a poner con comillas porque este es, digamos que la variable, ¿no? Entonces, miren, nada más para ver, voy a ponerle aquí punto head para que nos muestre nada más las primeras 5 filas. Ok, entonces esta es la variable que vamos a graficar en el eje horizontal, en el eje X, y tip es la variable que vamos a graficar en el eje vertical o en el eje Y. Muy bien, entonces vamos a darle play, vamos a ver cómo queda nuestro gráfico. Ok, este es nuestro gráfico
como podemos ver, pareciera que sí hay una relación, hay una correlación entre las dos variables, una correlación positiva, es decir, a medida que una aumenta, la otra también aumenta. Y bueno, tenemos aquí nuestra línea, nuestra línea recta ajustada. Y lo que se ve, digamos que en un tono azul más claro, es la estimación. Sí, hay que recordar que esta línea recta representa una estimación de todas las posibles líneas rectas que podemos ajustar para este fenómeno en particular. Entonces, al ser una estimación, podemos determinar un intervalo de confianza, que es digamos que esta línea en azul un poco más claro. Y aquí están los puntos, podemos ver a lo mejor, quizás no hay la presencia de datos atípicos, hay una aglomeración de puntos en esta parte entre 10 y 20 dólares de propina. Digo, perdón, esta es la cuenta total entre las cuentas de 10 y 20 dólares. Y bueno, podemos ver que, pues sí, a medida en que la cuenta es mayor, se tiende a dejar propinas cada vez más grandes. Entonces, bueno, esto sería como pudiéramos realizar un análisis de regresión ajustando un modelo lineal a nuestros datos. Vamos a realizar el mismo análisis, pero ahora voy a abrir otra celda. Voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí, y ahora en lugar de utilizar, digamos que el total de la cuenta, vamos a poner, déjenme ver otra vez el dataset, vamos a poner el tamaño, es decir, el número de comensales que ocuparon la mesa. Entonces, para esto, aquí en lugar de tener total bill, voy a poner entonces la variable size. Vamos a darle play. Vamos a ver qué obtenemos. Entonces, bueno, aquí también pareciera que a medida que el número de comensales es mayor en la mesa, también la propina tiende a ser más grande. A diferencia del gráfico anterior, aquí podemos ver que tenemos una variable discreta y no una variable continua. Es decir, es una variable discreta porque no podemos tener, por ejemplo, 1.5 personas. O es una persona o son dos personas. No puede haber puntos intermedios. Entonces, esto es lo que hace que tengamos una variable discreta. Y algo interesante que podemos hacer con esta variable discreta es, digamos que realizar una estimación por intervalo para cada valor de esta variable discreta size y digamos que mostrarlo como un gráfico, ¿no? Es decir, hay un gráfico que se llama el gráfico de medias, el cual representa una estimación puntual y por intervalo para un conjunto de datos. Entonces vamos a realizar esa modificación, para lo cual nada más tendríamos que añadir un nuevo parámetro que es x-estimator, ajá, y aquí vamos a utilizar ahora el módulo NumPy NP, el que importamos aquí arriba, NumPy, lo importamos con la abreviatura NP. Entonces vamos a poner NP y vamos a poner, como queremos un gráfico de medias, vamos a poner NP min, que significa la media o el promedio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya está. Vamos a ponerle play. Y bueno, como podemos ver aquí, se ve la misma información, solo que en lugar de mostrar los puntos de esta variable discreta, estamos mostrando, digamos que estos gráficos de medias. Entonces el punto de en medio representa la media de ese conjunto de datos y las patitas que se ven aquí representan el ancho del intervalo de confianza para cada estimación. Ok, bueno, pues eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.